Hola, muy buenas tardes. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios una vez más para compartir nuestra oración. Empezamos hoy el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo y empezamos también hoy un discurso que Jesús dirige a sus discípulos que vamos a seguir leyendo en estos días. El pasaje de hoy dice así: Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Comienza, como les decía, este discurso, comienza con un llamado. Jesús convoca a los 12 discípulos, quienes Mateo nos hace conocer dándonos sus nombres y alguna referencia de algunos de ellos. Un llamado que es propio de Dios, nos lo presentaba ya Mateo en el pasaje que compartíamos ayer. Es Él el que llama: rueguen al dueño de los sembrados que envíe. Es un llamado para un envío, para una función que tienen que desarrollar, para el cual hay algunas instrucciones o una formación que Jesús quiere hacer de sus discípulos. Se trata de 12, es muy importante esto para el pueblo de Israel porque son 12 hermanos los que dan nacimiento al pueblo de Israel, a las 12 tribus que dan origen a este pueblo. Entonces ya se vislumbra la intención de dar vida o de fundar un pueblo. Y ya con esto estamos hablando de una experiencia de comunión, una vida comunitaria, una comunidad. Son los llamados, un pueblo y un pueblo nuevo, en base al pueblo antiguo de Israel. Por eso Jesús pide que vayan primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Después vendrá Pentecostés, después vendrá la dispersión de los judíos y allí entonces el anuncio también al mundo greco-romano para empezar, y uno diría ya al mundo en general y a los paganos en particular, saliendo ya de los límites o de las fronteras de Israel. Tienen que anunciar el reino y tienen que sanar. Van con poder para sanar, para curar enfermedades, etcétera, así como lo venía haciendo Jesús. Y como ellos vienen viendo este reino, ya lo están conociendo a partir principalmente de esa presentación que hace Jesús en el monte, empezando por las bienaventuranzas, con la búsqueda entonces de los discípulos de hacer presente en el corazón, descubrir y hacer realidad en su corazón la voluntad de Dios, en su corazón y en su vida. Porque si bien este anuncio es estrictamente, yo diría, espiritual, en un primer momento, es la intención de que todos los hombres conozcan el amor de Dios, deseen vivir, conocer y vivir la voluntad de Dios en sus vidas, pero esto enseguida se traduce en una cuestión que supera el propio corazón, se traduce en una forma de vida que va a terminar transformando el mundo. Jesús no es un revolucionario al estilo de los que algunos esperaban que fuera el Mesías. Incluso alguno de los discípulos de Jesús había pertenecido a una especie de secta que aspiraba a recuperar el poder del pueblo de Israel echando a los romanos con armas y con la violencia. Jesús no hace eso. Jesús lo que hace es intentar transformar la realidad desde el corazón de las personas. Este es el anuncio del reino de Dios. Es una cosa espiritual, es un regalo, uno diría, individual, pero un regalo que se traduce después en una transformación tal de la propia vida que termina contagiando la vida de los demás. Esto también es
anuncio. Hay distintas maneras de hacer el camino de los discípulos, hay distintas maneras de curar, tenemos poder para sanar algunas enfermedades, al menos en lo que hace a las necesidades espirituales de las personas. Podemos sanar con un gesto de caridad, podemos sanar con un tiempo dedicado a la escucha, a la compasión, podemos sanar dando a otras personas lo que les hace falta. Y también estamos de esa manera anunciando el reino, haciendo presente aquello que Jesús le decía a los discípulos: busquen primero el reino de Dios y su justicia. Esta es la invitación que creo volvemos a recibir hoy, poner por encima de todas nuestras aspiraciones el conocimiento de la voluntad de Dios, ir haciéndolo realidad en nuestra vida, ese reino que Él vino a enviar, a ofrecer, perdón, y este reino que entra en el corazón de cada uno de nosotros se dispersa, o a partir del corazón de cada uno de nosotros puede llegar a otros. Nos toca anunciar a cada uno en su lugar y a cada uno en su modo y según su estilo y según las personas con las que tenga que tratar. Nos toca anunciar esa presencia de Dios que es Padre, porque este es el corazón del anuncio, el amor de Dios y entonces el deseo de adherir a su voluntad, el deseo de hacernos cada vez más hijos suyos. Pidamos también que a nosotros nos envíe otra vez, así como el Evangelio ayer nos invitaba a pedir a Dios que envíe trabajadores, que nosotros podamos identificarnos entre ellos, que Dios vuelva a enviarnos y a darnos el poder necesario para transformar el mundo en el que nos toca vivir, al menos desde el propio corazón, la propia conversión, ofrecer a otros ese camino que conduce a sentirnos y ser cada vez más hijos de Dios. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.